Y ciudadanos venezolanos que residen en Ecuador se movilizaron en Quito, Guayaquil, Cuenca, mientras se producían las votaciones. Tras conocer la reelección de Nicolás Maduro, demandan transparencia en el proceso. Sin importar los cuestionamientos que existen a nivel internacional o las dudas que se propagan en torno a los resultados de las elecciones de este domingo, Nicolás Maduro ha sido proclamado ya como presidente reelecto de Venezuela por un sexenio más. Se veía venir, dice el especialista en asuntos internacionales Esteban Santos. Al final hay un dictador que prefirió consagrarse como dictador, atrincherarse y finalmente entender que si cede el poder, lo único que le esperaría es la cárcel y por lo tanto no le importó pasarse por encima cualquier reglamento, cualquier ley y sobre todo hacer un fraude monumental, que eso es lo que vivimos el día de ayer. Y lo que hasta el domingo por la noche era un ambiente de celebración en las principales calles de Ecuador. Estamos muy emocionados por lo que está pasando en nuestro país. Es un sentimiento. Se transformó en desesperanza e indignación en la comunidad venezolana. Fernán Pérez es parte de ella. Tiene 8 años viviendo en Ecuador. Teníamos una corazonada, una esperanza de que realmente no íbamos a pasar las penurias que están pasando actualmente en mi país gracias a este gobierno dictatorial donde la gente se ha abocado hoy a salir a las calles en protesta a este fraude abismal. Es una sensación generalizada. Lastimosamente hay un secreto, que es el sueño de todos los venezolanos, regresar con nuestra familia, es el sueño, que nunca vamos a dejar de soñar en regresar. Aún quedan caminos, dice Santos, pero todos con obstáculos. Cree que será vital la presión internacional, principalmente de gobiernos que están en la misma orilla política del chavismo. Los únicos encargados de poder dar algún tipo de oxígeno o, por el contrario, realmente tener una presión suficiente como para poder abrir una puerta al diálogo que presente con lo que todo el mundo está buscando. Un proceso electoral claro en donde se puedan presentar las pruebas de descargo, como muy bien ha dicho la oposición tenerlas. Tan pronto se conocieron los resultados oficiales que proclamaron a Maduro como presidente reelecto, hubo manifestaciones de rechazo en Perú y Argentina, donde hay cerca de 1,7 millones de venezolanos. En Ecuador, cuyo gobierno busca que junto con otros países se exija transparencia desde la Organización de Estados Americanos, viven casi medio millón de venezolanos. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal Maribel Barreno fueron llamados a juicio como autores del delito de obstrucción a la justicia. Con ello se deberá fijar fecha y hora para continuar con el proceso penal. 4 horas le tomó al juez nacional Julio Inga leer su resolución respecto a los 11 procesados dentro del conocido caso Independencia Judicial. Valorando los 150 elementos de convicción de Fiscalía, tomó la decisión de llamar a juicio al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal Maribel Barreno como presuntos autores del delito, así como a 4 personas más en calidad de cómplices. Por el contrario, dictó sobreseimiento a favor de 5 personas, pues valoró que como secretarios, asesores y directores en varias áreas no tenían facultad decisoria en lo adoptado por el Pleno. De acuerdo al expuesto por el fiscal general subrogante Wilson Toainga, este caso nace del objetivo que tuvo el entonces presidente Terán de apartar al magistrado Walter Macías del conocimiento de 2 causas: el conocido caso Vocales, seguido en contra de los exvocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, así como el caso Las Torres, lo que queda evidenciado en 2 intentos: una suspensión el 11 de mayo de 2023 y tras su regreso una destitución en agosto del mismo año, con solo 2 votos a favor. Con ello se deberá sortear un tribunal para que se desarrolle el juicio en contra de estas 6 personas, que podrían enfrentar una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. El pasado 20 de junio se dio la primera condena en este caso a través de un procedimiento abreviado, una pena de 9 meses, 6 días de prisión en contra del exvocal Javier Muñoz. Seguimos, este lunes se cumplió un mes desde que el cuerpo de la subteniente Pamela Atti fue encontrado sin vida en el fuerte militar Napo. Familiares y amigos realizaron plantones en la Fiscalía y en el Ministerio de Defensa en busca de justicia. En medio de lágrimas e indignación, familiares y amigos de la subteniente Aidita Pamela Atti exigieron respuestas y claridad. Realizaron plantones en el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General del Estado, al cumplirse un mes desde que Atti fue encontrada sin vida. Ha sido un mes
donde que no sé si han pasado los días o han pasado las noches. No han dicho nada, no me han dado respuestas. Al señor Daniel Noboa para que exija que se haga justicia. Además, este lunes terminó la instrucción fiscal del caso. Sin embargo, el pasado viernes, la Fiscalía solicitó la vinculación de 2 personas más al proceso. Ellos habrían sido los mejores amigos de la víctima. Del subteniente Fierro y de la capitán Vaca. Esta defensa, desde el inicio, advirtió que por qué no estaba formulado cargos una de las personas que fue la última en verla con vida a la subteniente Ati. Vio que le van llevando. Se supone que si es la compañera o la mejor amiga, debe preguntar por qué la llevan o la acompaña. Ella sabe algo más. Entre las versiones de los implicados, soltaron la información de que un tercero solicitó verle a la subteniente. Él manifiesta que sí la vio con vida, pero llama la atención que no recuerde si es que estaba respirando. Él fue la última persona que la vio con vida. Es por esto que la instrucción fiscal del caso se ampliaría. La audiencia preparatoria de juicio se cambiaría de fecha y este martes en Orellana sería la vinculación de los 2 nuevos sospechosos. Aún no se conocen los resultados de las pruebas biológicas realizadas a los 18 vinculados inicialmente. Sin embargo, en las uñas de la víctima no se halló ADN de los 4 procesados que mantienen prisión preventiva. El proceso administrativo de ellos se encuentra suspendido debido a su situación penal. Asesinatos en Guayas, Pichincha y Azuay y la detonación de un coche bomba en El Oro marcaron una nueva jornada violenta el fin de semana. En 2 de estas provincias rige el estado de excepción que decretó el presidente Noboa para buscar aplacar la violencia. Continúan los hechos violentos y este fin de semana no fue la excepción. Al asesinato de un uniformado de la Comisión de Tránsito del Ecuador ocurrido en una unidad de control en Pozorja, donde otro resultó herido en un ataque al que la policía calificó como dirigido. Alrededor se encontraban otros agentes de la Comisión de Tránsito, pero el hecho fue perpetrado directamente hacia los 2. Se sumó el asesinato de 2 bomberos en Durán, también en la provincia del Guayas. Ambos salían a atender una emergencia cuando fueron emboscados. Ocurrió en la ciudad de La Maldonado. Aproximadamente 3 o 4 ciudadanos bajaron de un vehículo y proceden a ingresar a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos y proceden a disparar a 2 personas. En esta localidad, según el Ministerio del Interior, se han reforzado las operaciones de la fuerza pública. En el recinto Villa Mercedes, perteneciente al cantón San Borondón, 5 integrantes de una misma familia fueron asesinados. Ninguno tenía antecedentes penales. Se presume que un litigio de tierras habría sido el detonante de este crimen, sin contar con al menos otros 5 hechos de sangre reportados en distintas zonas del sur y suburbio de Guayaquil. Pero no es lo único. En Cuenca se reportó el asesinato de 2 personas en la zona de Tolerancia y en el sur de Quito, 3 personas fueron acribilladas en los exteriores de un centro médico. En Machala, además, se reportó la detonación de un coche bomba que ocasionó daños materiales. En El Oro, así como en Guayas, donde se registraron varios de estos hechos, rige un estado de excepción a propósito de la crisis de seguridad. Y 2 nuevos hechos violentos se reportan este lunes en el país, en El Guabo, en El Oro. Un múltiple asesinato, un triple asesinato dentro de una furgoneta de la cooperativa Oroguayas que cubría la ruta Guayaquil-Machala. Las víctimas son 2 mujeres y un hombre, mientras que en el sector La Playita, en el Guasmo Sur de Guayaquil, un adolescente de 16 años y un niño de 1 año y medio fueron víctimas colaterales de sicarios. El joven falleció rumbo al hospital y el pequeño permanece estable. El gobierno insiste en los logros del bloque de seguridad y en la reducción de las muertes violentas en el país, aunque reconoce que en la última semana se registraron al menos 7 masacres. Como cada semana desde hace casi 2 meses, las máximas autoridades del bloque de seguridad instalado en Manta dicen estar alcanzando los resultados esperados. El discurso se mantiene. Hay una reducción de las muertes violentas si las comparamos con el mismo periodo del año anterior. Un ahorro en vidas humanas. Afortunadamente hemos podido salvar vidas. Podemos decir con mucho orgullo
que tenemos una disminución con respecto al año pasado para este mismo periodo de 799 muertes violentas. Que aún hay mucho trabajo por hacer, pero además alertan de una activación del terror dada por la coyuntura política. Y los grupos narcoterroristas lo saben. Por eso, como ciudadanía, tenemos que estar alerta, porque en estos tiempos electorales probablemente ellos aumenten su accionar, ya que entendemos que estos grupos terroristas tienen sus tentáculos hasta en sectores políticos. Y las cifras están. La policía señaló que solo en la última semana se registraron 7 masacres en todo el país, con al menos 20 muertes. Lamentamos muchísimo, pero a pesar de esas adversidades quiero manifestarles que a nivel nacional ratificar lo que dice la señora ministra, tener menos 799 muertes violentas es bueno dentro de los trabajos que venimos realizando. Durante casi una hora, las autoridades hablaron también de otros resultados. Tras los operativos realizados esta semana en todo el país, se decomisaron al menos 3 toneladas de droga, decenas de armas y más de un centenar de detenidos, vinculados principalmente a los delitos de extorsión y sicariato. La ley de lavado de activos ya está en registro oficial. La Asamblea Nacional la envió pese al veto parcial del presidente de la República. El secretario del Legislativo explica que el veto llegó fuera de tiempo. Un nuevo veto fallido, esta vez respecto de la ley de lavado de activos. El pasado 25 de julio, el presidente Daniel Noboa objetó el artículo 20 en el que se dispone que la Asamblea elija al titular de la Unidad de Análisis Financiero UAFE a través de una terna enviada por el Ejecutivo, argumentando que supondría una interferencia en una entidad que es eminentemente técnica. Sin embargo, la ley ya fue publicada en registro oficial tal y como fue aprobada por la Asamblea. Esto porque el veto llegó de forma extemporánea. Así lo señala el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz. Señor Daniel Noboa Sim, presidente constitucional, de mi consideración, envío el proyecto de ley orgánica de prevención del lavado de activos y la fecha es lunes 24 de junio de 2024 a las 21 horas 25 minutos 8 segundos. Entonces, obviamente, el plazo que tenía el presidente es de 30 días, fenecía el 24 de julio. Sin embargo, la objeción le envía el día 25. Desde Construye lo califican como un nuevo error de la presidencia y sostienen que se actúa con demasiada ligereza. Creo que hay muchas falencias en el equipo jurídico del presidente de la República. No tiene claridad en los plazos, en los términos, en las formas. Ese tema del veto sobre veto, por ejemplo, fue un error catastrófico que evidencia el nivel de desconocimiento o el nivel de ligereza. El oficialismo, en cambio, ha preferido no pronunciarse sobre este nuevo tropezón, pero en la Asamblea ya se adelantan para señalar que no se trata de ningún tipo de pugna. Si es que viene un trámite extemporáneo, eso es un tema netamente jurídico y no tiene nada que ver con un tema político. Ahora lo que le queda al presidente es demandar la inconstitucionalidad de la ley o presentar una reforma al texto recién publicado. Y justamente sobre este tema, hace momentos la Presidencia de la República confirmó que demandará por inconstitucionalidad el envío al registro oficial del proyecto de ley de lavado de activos enviado por la Asamblea Nacional. Vamos con otro tema. Especialistas que llevarán adelante la etapa de oposición en el concurso de banco de elegibles de jueces provinciales. El proceso de selección que está en marcha busca más de 1.000 magistrados de escala nacional. El Consejo de la Judicatura continúa con su ardua tarea de llenar las vacantes de jueces a nivel nacional, que han quedado tras varios procesos controversiales dentro de la función judicial. Para ello, el concurso de banco de elegibles de jueces provinciales se alista para llevar adelante su fase de oposición. Se requerirá de 25 especialistas que elaboren las preguntas para la prueba teórica y los casos prácticos. Esta convocatoria está abierta desde este 29 de julio al 7 de agosto. Se está llamando a los colegios de abogados, a las universidades y sobre todo a todos los que están interesados en formar parte de este comité de especialistas. Tienen que hacer las preguntas de base estructurada. Aproximadamente más de 7.000 preguntas en general.
El formulario para las personas interesadas en acompañar este proceso de selección está en la página del Consejo de la Judicatura. Como requisito se estipula ser ecuatoriano, contar con el título de abogado legalmente reconocido y título de 4º nivel que acredite experiencia en la rama de derecho, además de no estar inmerso en inhabilidades, incompatibilidades o sanciones. Recordemos, nuestros enfoques son para exjueces, profesionales en derecho y académicos y docentes. El proceso de selección, que cuenta ya con 8.715 aspirantes, otorgará 1.090 cupos para la Escuela de la Función Judicial. Solo aquellos que superen el proceso de capacitación formarán parte del banco de elegibles. Al momento, la necesidad prioritaria es llenar 300 vacantes. Esos cargos, dado que son jueces que salieron, están cubiertos presupuestariamente. Es alrededor de $18 millones lo que le cuesta 300 jueces al país en un año. De los postulantes a este banco de elegibles, un 43% son mujeres, 57% son hombres. Las preguntas para la prueba escrita se realizarán del 4 al 23 de septiembre. Seguimos. Este martes iniciarán los operativos por sanción o de sanción por exceso de velocidad en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que la medida busca salvar vidas y que antes de su ejecución se advertirá a través de redes sociales donde se realizarán los controles. Vámonos para que nos explique más Belén Merizalde. Belén Merizalde está en Exteriores. Buenas noches, de la Simón Bolívar. Sí, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas noches. Efectivamente, a partir de este martes arrancan estos operativos de control de velocidad en varias zonas de la capital que han sido ya calificadas por la Agencia Metropolitana de Tránsito como las de mayor siniestralidad. Nosotros precisamente a esta hora nos encontramos en uno de esos puntos, la avenida Simón Bolívar y La Pampa, en el extremo norte de la capital. Pero mañana el operativo va a iniciar a las 10 horas en la avenida Quitumbeñán, en el sur de Quito, y también a las 15 horas habrá un operativo preventivo, en este caso en la avenida América y Mañosca. Recuerde que si usted excede los límites de velocidad, la sanción puede ser económica, pero también la cárcel. Nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez nos ha preparado una nota con más detalles. Veamos. A partir de este martes, la Agencia Metropolitana de Tránsito ejecutará operativos de control de velocidad en la ciudad capital. La avenida Quitumbeñán, a la altura de la plataforma gubernamental en el sur de Quito, es el primer punto donde se ejecutarán los operativos. ¿A qué respondes? Al alto nivel de siniestrabilidad que tenemos en el sector, tenemos un nivel alto de atropellos en el sector, entonces la idea es seguir salvando vidas. La autoridad informó que la avenida Simón Bolívar, a la altura del Troje, de la Forestal y de una institución educativa, son los otros 3 puntos que cumplen requisitos de señalización horizontal y vertical para ejecutar operativos sancionatorios. De ahí que hay conductores quienes ven positiva la medida. Está perfecto, todos tenemos que acatar las leyes y respetarnos mutuamente para que no haya más accidentes de tránsito. Me parece correcto porque hay muchos de accidentes dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, ¿no? La gente tiene que aprender a conducir porque no es solo tema de velocidad, sino que hay mucho irrespeto. La AMT informó que la ejecución de cada operativo será previamente anunciada a través de las redes sociales de la entidad. Además, señalaron que los controles contarán con un funcionario de Quito Honesto para así evitar actos de corrupción. Nos puedan enviar se podría decir un servidor de la Policía Nacional para que este acto se encuentre ya en fragancia y pueda ser sancionado ese momento. En zona urbana el límite es de 50 kilómetros por hora, pero quienes circulen entre 50 y 60 kilómetros recibirán una sanción de $138, pero si transitan a más de 60 kilómetros, la multa será de $460, 10 puntos menos a la licencia de conducir y 3 días de cárcel. En las vías perimetrales usted debe conducir a 90 kilómetros por hora. Si excede esa velocidad, pues ya conoce cuáles son las sanciones. Con esta información regreso con ustedes de estudios que tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Gracias por la información. Otro tema, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas localizó un astillero y un semisumergible en un 90% construido que tenía 20 metros de largo por 2 de ancho. La operación se ejecutó en el sector Limones, en la zona fronteriza de Esmeraldas con Colombia.
Todo ocurrió mientras los militares realizaban un operativo de rutina en el sector de Limones, perteneciente al cantón Eloy Alfaro. Ahí los soldados encontraron un astillero donde se estaría construyendo un semisumergible. Un semisumergible en construcción con una capacidad de carga estimada de 3 toneladas, que presumiblemente iba a ser contaminado con sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización, para posterior ser enviado por vía marítima a otro país. Esta construcción se encontraba a la orilla de un río. En el lugar los uniformados encontraron varias evidencias, como canecas de combustible y material para la construcción del mismo. Por tal motivo, dichas evidencias fueron reportadas a la autoridad competente para su respectiva judicialización. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, se presume que este lugar también servía para reparar otro tipo de naves. No obstante, las autoridades sostienen que el semisumergible hallado sería utilizado para el transporte de droga. Las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso institucional de seguir sirviendo a la ciudadanía en apego de las leyes vigentes, cumpliendo con absoluta firmeza en esta lucha contra las actividades ilícitas. Con este nuevo hallazgo, en lo que va del 2024, el ejército ecuatoriano ha detectado 3 semisumergibles en el norte de esta provincia, lo que subraya la persistencia de actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico.